¿Cuántas instituciones son? Mira, esa es la Autónoma de Puebla, el Estado de México, FES Aragón, los de Santo Tomás y los de Oaxaca. Sí, por favor. Ya les había dicho yo, pero siguen con las fotos. ¿Quién? Ay, sí, ay, esta Dora ahora sí se quiso burlar de mi memoria. Wadi, ¿no hay preguntas? ¿La de Yucatán? ¿Otra vez? Ah, sí, entonces son 6. Es que esta está por webcast. ¿No está tampoco Oaxaca? Para variar. Entonces nada más tenemos 3. Ah, sí, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Sí. Sí. No, una y una. Una, porque luego son bien rolleros. Aunque a veces dicen, no, pues una, pero son 2 o 3. No importa que se vea. Bueno, ya podemos empezar. Sí. ¿Ya? Bueno, entonces en esta vamos a comenzar la segunda parte con una conversación con nuestro ponente, el doctor Alejandro Canales, y entonces les vamos a pedir primero a las sedes que nos acompañan a distancia que nos pues digan sus preguntas. Vamos a empezar ahora con la Universidad Autónoma del Estado de México. Si tiene su pregunta, pues adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, queremos agradecerle también por su valiosa participación al conferencista, al doctor. Y bueno, más que preguntas, es sugerencia o comentario. Nos parece que existe una gran ausencia del debate público de la ciencia y la tecnología, pues hasta la fecha son funcionarios gubernamentales de organismos internacionales y gerentes de empresas los que deciden orientaciones y tratos en la investigación, donde lo más importante parece ser que es cumplir con los indicadores que hablan de capacidades científicas y tecnológicas, de tal modo que se termina únicamente legitimando las decisiones. Uy, se fue. Lo perdimos. A ver, lo perdimos. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque perdimos el sonido. ¿Cómo? Entonces, pues mientras recuperamos la señal del Estado de México, pues vamos con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si tiene su pregunta, por favor, adelante. ¿Qué pasó? ¿No? Válgame. ¿Se cayó la conexión de todas? Ah, entonces empezamos acá. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces mientras reparan el sonido con nuestras sedes a distancia, vamos entonces aquí a comenzar con las preguntas del auditorio. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿O algunas preguntas, comentarios que hacerles a Alejandro acerca de su exposición? A ver, sí, aquí primero. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha.
Sí, gracias. Yo quisiera que me orientara un poco, sobre todo, en la precisión conceptual, sobre todo porque a veces el manejo de algunos de los términos, ¿no?, en esos aspectos son o han sido planteados de manera o muy, diríamos, muy elástico, o a veces inclusive hasta muy estricta y quizá a veces muy apretada, ¿no? Y bueno, en principio me gustaría conocer su opinión respecto a la relación, ¿no?, entre el concepto de economía del conocimiento y de autores como por ejemplo Manuel Castells, de capitalismo informacional. Por otro lado también, esta diferencia entre sociedad del conocimiento y sociedad del aprendizaje. Y finalmente, también este concepto de internacionalización, cómo identificarlo precisamente con esos procesos de acreditación de la educación superior. Gracias. Sí, mejor tú la contéstala. Porque no se te junte. De acuerdo. Sí, bueno, empiezo por esta última de cómo están relacionados o a qué se refiere con internacionalización y procesos de acreditación. Digamos, la transformación de las diferentes sociedades, y cuando digo transformación me refiero básicamente a los procesos registrados en las últimas 2 décadas, comandadas en buena medida por los procesos económicos, que yo creo que ese es como uno de los aspectos medulares. Somos fantasmas de algo así. En México, desde Puebla, una pregunta, ¿nos están escuchando? Sí, de acuerdo. Sí, bueno, entonces ahorita contestamos. Sí, Puebla, adelante. Ahorita contestamos. Nos está pasando como en el radio. Adelante. A ver, adelante, Puebla. No, porque andan buscando, creo. Válgame. Bueno, a ver, todas las sedes, soy Dora. Vamos a seguir, ya se conectaron, por favor. Si pueden poner su mute las demás sedes. ¿Y quién entraría primero? Estado de México, que es con quien estábamos. Seguiría BUAP, si les parece, y el Poli. ¿Ok? Bueno, por favor, gracias. A ver, entonces, del Estado de México, su pregunta, por favor, que fue interrumpida. Sí. Sí, ahorita, con mucho gusto. Ahí vamos de nuevo. Por favor. Hay mucho ruido. Buenas noches. Una pregunta. ¿Nos escuchan? Sí. Buenas noches. Una pregunta. Bueno. ¿Sí nos escuchan? Sí. Bueno, entonces, adelante. 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 Pregúntale. Es comentario, más que pregunta es comentario. Nos parece que existe una gran ausencia. El debate público de la ciencia y la tecnología Dale, habla. puede. Adelante. Sí. Pues hasta la fecha son funcionarios gubernamentales de organismos internacionales y gerentes de empresas los que deciden orientaciones y tratos en la investigación, donde lo más importante parece ser es cumplir con los indicadores que hablan de capacidades científicas y tecnológicas, de tal modo que se termina únicamente legitimando las decisiones gubernamentales. Nos parece que con esta argumentación se tiende a ser responsables a las instituciones de educación superior pública, del Estado, de la ciencia y la tecnología, con lo cual se ignoran las nuevas formas de dependencia entre naciones que se fundan en las diferencias
entre el desarrollo científico, tecnológico, pero que está asociado al tipo de empresas que dominan en los contextos nacionales de nuestros países. Gracias. ¿Quieres hacer un comentario? No, pues me parece que en buena medida tiene razón cuando dice que hay una ausencia en el debate público del problema de la ciencia y tecnología. Yo trataba de ilustrarlo o trataba de mencionarlo o señalarlo cuando les decía como esos énfasis en la escala de tiempo que ha tenido y que hay ahora una preocupación mayor, decía yo, de los años 2000 hacia acá en los diferentes países de la región latinoamericana por el tema de ciencia y tecnología. No quiere decir que antes no lo hubiera, eso quiero señalarlo y reiterarlo enfáticamente, y por eso me refería a los 60 y 70, o sea, pero sí hay una diferencia en el énfasis que ahora tiene el tema. Y tiene razón, decía, porque en buena medida ha estado comandado el debate por los tomadores de decisión y por comunidades, por las comunidades científicas o los grupos de académicos que trabajan algunas de estas áreas, y no necesariamente por el conjunto de la sociedad o de la población. No sé si han enterado, pero por ejemplo este intento de la Academia Mexicana de Ciencias de plantear 10 temas que están ahorita todavía en la página, en una página web, no recuerdo el nombre, Agenda Ciudadana. Sí, Agenda Ciudadana. Agenda Ciudadana. Agenda Ciudadana por la Ciencia, algo así. Agenda Ciudadana por la Ciencia, que lo que intenta es como tratar de darle mayor difusión a los problemas de, no a los problemas de la ciencia, sino cómo la ciencia tendría una mayor articulación con los problemas de la ciudadanía y cómo tendría una mayor cercanía. Lo que hace lo que intenta hacer esta agenda es plantear 10 temas por ellos seleccionados, y se supone que la gente puede entrar a esa página y seleccionar de esos 10 temas 3 que considera fundamentales y que deberían ser los que tendrían mayor atención por parte de los científicos y que tendrían un mayor impacto para la resolución de problemas. Los temas son, por ejemplo, el del agua, el del transporte, el del agua, el de energía, el de desarrollo sustentable, el de educación, etcétera. De esos son 10. Entonces, el que recibiese mayores votos, se supondría, 3 de los que recibieran mayores votos se le entregarían a la próxima administración, y que al mismo tiempo eso serviría para formar el plan sectorial correspondiente al siguiente periodo sexenal. Ese es un intento que nos muestra que todavía el tema de la ciencia y la tecnología pues permanece muy todavía en el ámbito de los tomadores de decisión y de grupos de científicos, y que todavía le hace falta una mayor penetración en la opinión de la ciudadanía en general, aunque es también muy relativo hablar de opinión pública, opinión ciudadana, pues generalmente también se localiza en algunos de los segmentos. Entonces, bueno, pues eso es lo que podría yo comentar. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México, a los colegas que nos acompañan desde allá. Y entonces pasamos ahora a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si tiene sus preguntas. Así. La maestra Patricia. Sí, buenas noches, doctor Canales. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, adelante. Bueno, primero felicitarlo por su exposición, porque esto resulta un agregado de la exposición justamente del anterior seminario, que me parece que complementa. Usted va avanzando en un esfuerzo por tenernos al día sobre el asunto de la ciencia y la tecnología. Básicamente tengo 2 preguntas, doctor. Una, nos gustaría que nos diera algunos ejemplos sobre estos 2 grandes grupos que usted mencionó, en los que podríamos hacer un esfuerzo de clasificación de las universidades. Universidades de investigación que ya son tradicionales, y las universidades que de manera reciente han incorporado la actividad de investigación. Nuestra segunda pregunta tendría que ver un tanto con la lectura que nos dejaron para esta sesión. Sabemos que es un documento a debate, pero quisiéramos saber si usted tiene más evidencias que la integración en términos de la región
para hacer mayores esfuerzos en cuanto a ciencia y tecnología como referente de otro tipo de desarrollo, muestra, digamos, la voluntad política y el esfuerzo de generar un fondo común latinoamericano, porque sabemos que la ciencia y la tecnología necesitan justamente del financiamiento. Quisiéramos saber si usted tiene conocimiento, alguna evidencia de la disposición para generar este tipo de fondos comunitarios, ¿no? Esas son las dos preguntas que tiene la sede. Gracias. Adelante, Alejandro, Gracias. por favor. Ejemplos de universidades de los dos grandes grupos. Yo lo que comenté es que con el énfasis en investigación que se había puesto recientemente, la buena parte de las universidades o de las instituciones de educación superior trataron de concentrarse en esta función de investigación, aunque es en realidad relativamente paradójico y contradictorio. Muy pocas universidades o instituciones tendrían la infraestructura para desarrollar esta actividad de investigación. Las que siempre lo han tenido, generalmente, y por eso decía que en las transformaciones recientes de los sistemas en los diferentes países de la región habían transitado de un sistema comandado por una emblemática universidad pública a un sistema heterogéneo y diversificado, sector público, sector privado, universidades concentradas en estudios de licenciatura, en estudios de maestría, en instituciones que trataban de combinar. Entonces, pueden distinguirse una enorme cantidad de instituciones o de universidades concentradas en alguna de las dos funciones esenciales. Por eso decía, cuando las universidades de investigación tradicional, pues generalmente se refieren a aquellas que desde siempre han desempeñado esta actividad. Pues en el caso de México, pues tenemos a las grandes universidades, que no solamente es la UNAM, ¿no? Pero sí es una de sus más emblemáticas, de las de mayor tamaño y desarrollo, la de Guadalajara, la de Puebla, la de Nuevo León, etcétera, que comandan algunos de los sistemas estatales, y esas persistieron y siguieron haciendo esa actividad de investigación. Otras universidades, que son las llamadas de nuevas universidades de investigación o universidades emprendedoras, con una función de mayor vinculación con su entorno o con financiamiento de otras fuentes que no son los fondos públicos. Y en ese caso entran tanto instituciones privadas como instituciones públicas. No es gratuito, por ejemplo, que en el caso de los rankings, casi de cualquiera de los distintos rankings de nivel internacional o regional que se hacen, pues en realidad la universidad, el Tecnológico de Monterrey, el Politécnico y algunas veces otras instituciones como la UAM o como la de Nuevo León, pues aparezcan porque son instituciones que tienen o que han desarrollado o desempeñado este tipo de funciones. Entonces, yo creo que podríamos ubicar por antigüedad a las funciones tradicionales de investigación, y de un nivel mucho más reciente en este asunto de emprendedoras a instituciones que no estaban centradas mayormente en investigación, y por esto me refiero, por ejemplo, al Tecnológico de Monterrey, pero que ahora están en realidad haciendo una labor importante en este sentido. Ahí cabría hacer esa diferencia de universidades tradicionales de investigación y nuevas universidades o universidades emprendedoras. Pero el asunto es que no termina ahí el asunto, porque, decía yo, la estructura de incentivos ha colocado un modelo como el más importante para dirigir al conjunto de instituciones de educación superior. ¿Y cuál ha sido esta estructura de incentivos? Bueno, por un lado, elevar el nivel de escolaridad del personal de todas las universidades.
Esto ha implicado que una buena parte de los profesores de estas instituciones que no tenían nivel de posgrado, pues ahora han alcanzado una parte importante hasta el nivel de doctorado. Luego, otro programa que también ha sido importante, lo de la famosa formación de cuerpos académicos, me estoy refiriendo particularmente al caso de México, que también ha provocado una relación o la búsqueda de relación en muchos casos no genuina en el conjunto del personal de estas instituciones. Y esto ha orillado a tratar de alcanzar ese modelo que se había previsto de investigación sin que tenga esa infraestructura. Entonces, ahí habría al menos una cierta dificultad para la mayor cantidad de instituciones. Yo creo que al menos en el caso de México, la clasificación que hacía la Asociación Nacional de Universidades, la NUYES, del número de instituciones que se dedicaban fundamentalmente a actividades docentes, pues era la enorme mayoría, alrededor del 85% del total de instituciones de educación superior orientadas a la actividad docente, y el 15% restante que tenían una actividad sustantiva o importante de investigación. Entonces, pues en ese rango de tradicionales de universidades de investigación y luego de universidades con actividad docente, pues tenemos una clasificación de al menos 3 diferentes. Y en la de actividad docentes, pues como ya lo había comentado anteriormente, a algunas que solamente o primordialmente están centradas en la actividad docente de nivel licenciatura, y otras que fundamentalmente, y estas particularmente se refieren a los centros de investigación, que están centradas en la actividad docente, pero a nivel de posgrado. Entonces, bueno, esas podrían ser unas de las clasificaciones, y luego ya entrarían otras de si consolidadas, tradicionales, emergentes, en proceso, etcétera, etcétera. Respecto a la segunda pregunta que me dice de los esfuerzos de integración en la región, particularmente para la formación de fondos comunes. Una buena parte de las iniciativas en este sentido pues han derivado esencialmente de las reuniones de autoridades, ¿cómo les llaman? Reunión de ministros del sector que se celebran anualmente en diferentes partes de la región, que son como acuerdos marco para el intercambio de personal, para la creación de fondos para un propósito de investigación. Son, pues como la mayor parte de reuniones de relativo alto nivel, pues reuniones marco que después van desdoblándose en iniciativas ya particularmente de algunos países o sobre algún tópico en particular. La verdad yo no conozco, hay varias iniciativas, yo no las conozco en detalle de estos esfuerzos por construir fondos en común de los distintos países con un propósito de compartir los recursos financieros, pero seguramente en la Organización de Estados Iberoamericanos y en los esfuerzos del Mercosur a nivel de los países pertenecientes a esta región, pues seguramente que los debe de haber. La verdad yo no conozco esfuerzos o los nombres, los procedimientos, los nombres exactos de este tipo de fondos que me preguntan, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, maestra Patricia, y quienes la acompañan ahí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pasaríamos ahora a la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Maestro Juan García Cortés, recién doctorado, a ver si tiene por ahí alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, ¿cómo deben vincularse la producción del conocimiento y el desarrollo económico en las naciones latinoamericanas? Gracias. Buenas noches. La otra pregunta es, ¿qué piensa usted acerca del financiamiento que hace la iniciativa privada a las investigaciones, toda vez
que al hacerse ese financiamiento son dueñas de las patentes. ¿Cómo afecta esto al avance de la ciencia y tecnología? Gracias. Bueno, entonces sí, adelante Alejandro, por favor. Gracias. Las dos preguntas. Bueno, la primera, ¿cómo vincular el conocimiento a los... Pues ese es el problema principal que siempre ha tenido el sistema científico y tecnológico, el desarrollo de la investigación y los diferentes intentos de conducir el sistema. Creo que está haciendo. ¿Se estará oyendo bien allá, Dora? ¿Se estará oyendo bien allá? Eduardo, ¿si puedes poner tu mute, por favor? A ver. ¿Ya lo cerró? Sí, no lo ha cerrado, no lo ha cerrado. Sí, permítame un momento. Van a buscar la llave para cerrar. Ya, está bien. Ya, De acuerdo. Ya, doctor. De acuerdo, gracias. La pregunta era cómo vincular el conocimiento a los problemas en la región. Yo decía que ese es justamente el gran desafío que tiene la región y en donde han estado insistiendo desde los años 60 los intentos de política, esto es, los intentos de orientar los sistemas científicos en los respectivos países. Cómo acoplar, cómo vincular el sistema de ciencia y tecnología a la resolución o a la colaboración, a la aportación en la resolución de problemas. Y tiene, yo decía, la respuesta que da en el documento de la Organización de Estados Iberoamericanos es el de lo que llama ahí los estilos. Y por los estilos se refiere básicamente a esta combinación de excelencia y relevancia en las formas de investigación. Excelencia, y ya lo decía yo, de combinar o cumplir con los estándares que se requieren de todo tipo de investigación y relevancia o pertinencia que cumplan con la posibilidad de ofrecer algún tipo de solución a los problemas. Pero pues ese ha sido como la idea, la intención, pero en realidad no siempre o más bien no ha habido como este engranaje del sistema y del tipo de problemas que hay. Y de hecho las posiciones pues más bien difieren, más bien lo que algunas posiciones sostienen es que en realidad el sistema productivo, los problemas, el desarrollo de la sociedad ha ido por un lado y el sistema de ciencia y tecnología pues por otro. Y que más bien el desarrollo, la economía, otros procesos han avanzado en mayor medida y son los que han jalado de repente al sistema en su conjunto. ¿Cómo hacerle? La verdad yo no tendría una respuesta, digo, parecería como una salida lógica, bueno, pues que en realidad se interesen por el tipo de problemas más urgentes en la región. Yo creo que, por ejemplo, esto que les comentaba de la agenda, pues trata de hacer algo relativamente similar. De los 10 temas que selecciona, pues que se supone que serían de los más importantes, al menos en el caso de México, de los más importantes para el país. Pero no está, por ejemplo, en esos temas el tema de seguridad o el tema de transporte, por ejemplo. Para alguna gente de seguridad pública, ¿no? A alguna gente tal vez le parecería que esos serían mucho más relevantes, ¿no? Y no lo son. Entonces, ¿cómo vincularse? La verdad yo no tendría una respuesta. Digo, lo que como principio y como marco general, pues tendría que haber al menos una cierta compromiso del sistema de ciencia y tecnología, compromiso social respecto a la sociedad en la que se desarrolla. No puede ser o no puede estar como de espaldas a ese entorno que lo caracteriza. Cuando hablaba de los rasgos de desigualdad de la región, pues era justamente tratando de destacar eso. Es un sistema que se desarrolla en este contexto, en este entorno.
que tendría que tener un cierto tipo de respuesta a estos problemas. Pero el punto, y esa ha sido una de las críticas que se le han realizado al sistema de ciencia y tecnología en América Latina, es que se ha concentrado en buena medida en la investigación básica. Y la respuesta que dicen que por qué se ha concentrado en la investigación básica y no en el desarrollo tecnológico, dice pues porque eso no ha entrado en contradicción con el tipo de tecnología que hay en la sociedad. Y es como mucho más fácil el desarrollo de este tipo de investigación. Creo que los esfuerzos sí tendrían entonces, en consecuencia, tal vez en correspondencia con lo que dice el documento de la OEI, de tratar de tener una investigación más relevante y pertinente para el caso del tipo de sociedad en la que sea. ¿Cómo se vincularía? Pues me parece que esa sería una. Y los esfuerzos en realidad de la política pública han ido en ese sentido. La instauración de diferentes consejos y comités en la mayor parte de instituciones, de consejos de vinculación, pues han tratado de ir en ese sentido. Una oficina directamente que gestione el vínculo de esa institución con ese entorno que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues esa podría ser una posibilidad. La otra pregunta que me dice la opinión respecto al financiamiento privado, pues esa también ha sido la mayor parte de iniciativas en los diferentes programas de las distintas naciones, los indicadores de los distintos países siempre han estado apuntando en tratar de incrementar el financiamiento privado a las actividades de investigación y desarrollo experimental. Todavía sigue siendo mayoritariamente la proporción en gasto público respecto al gasto privado. Y ahí entramos en otro problema. Un asunto es la investigación y otro asunto es el desarrollo tecnológico. La investigación como bien público, el desarrollo tecnológico como como la aplicación de conocimiento que genera ganancias, y ese es susceptible de apropiación privada. Entonces tenemos, por una parte, las diferentes iniciativas que buscan incrementar el financiamiento privado a la investigación, y por otra, una porción de recursos públicos para hacer investigación básica, y por otra, una actividad creciente de investigación, más bien de recursos privados que buscan tener o hacer la mayor proporción, ¿no? Y el caso extremo pues es Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues así están las tendencias de mayor incremento del financiamiento privado o de la búsqueda de un mayor financiamiento privado para las actividades de investigación y desarrollo experimental, ¿no? Gracias. Entonces, le pediríamos ahora a la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, si tienen alguna pregunta o comentario que hacerle a Alejandro. Sí, ¿No tienen alguna pregunta? No se ven por ahí, ¿verdad? Pues no sé cuáles son. Ah, vienen ahí. Ya está. ¿Tienen alguna pregunta en la ESCA de Santo Tomás? A ver, por el otro. Las personas que están en la ESCA Santo Tomás, ¿tienen alguna pregunta? No. De acuerdo. ¿O no me escuchan? ¿Me escuchan en la ESCA Santo Tomás? ¿Cómo?
pero que no, pues no nos contestan. Es que no. ¿Que no tienen preguntas o que no nos oyen? Ah, bueno. Entonces, si no tienen preguntas, pues va a ser un poco difícil que las formulen. Sí. Bueno, de todas maneras les agradecemos y reanudamos aquí la que teníamos, la pregunta que estaba contestando Alejandro de Carlos. Sí, entonces, sí, continúa Okay. con la respuesta. Bueno, continuando con las preguntas de aquí de la sala. La pregunta era, ¿cuál era el tipo de relación o cómo están relacionados o por qué se relaciona la internacionalización o una de las preguntas era, ¿cómo se relaciona la internacionalización con los procesos de acreditación? Yo lo que comentaba, como uno de los procesos que ha desencadenado esta renovación del interés, del conocimiento de los años 90 hacia acá y que llevó a la acuñación del término no a la acuñación, sino a una reedición del término de sociedad del conocimiento, uno de esos procesos que había provocado, además de otros procesos, era el de una mayor relación entre instituciones educativas de diferentes naciones. Uno de los ejemplos que ilustrarían esto sería en el caso europeo y el famoso la Agenda de Lisboa, que tenía como finalidad convertirse en el área más competitiva del mundo, en el año 2000, como parte de la Agenda de Lisboa. Y para ello tendría que tener o tomar diferentes tipos de medidas, desde la adecuación de sus marcos normativos de la reforma de sus marcos normativos en cuanto al ámbito laboral, pero, y principalmente, que es lo que acá nos interesa, respecto a sus sistemas educativos, de cierto tipo de homogeneidad en los procesos de formación y de circulación entre distintos tipos de instituciones, homogeneizados con un cierto nivel de formación. Se suponía que ese propósito puesto en el año 2000 tendría que haberse alcanzado al término de una década, es decir, que ya tendría que haberse alcanzado. Y bueno, ya vemos un poco los problemas que tiene ahorita la Unión Europea y particularmente ese dilema que está en si los países que están a la cabeza lograrán llevar a los que están a la saga al conjunto, o al revés, los que están a la saga llevarán hacia abajo al conjunto. Es decir, ese asunto de la Agenda de Lisboa pues quedó pendiente junto con otros procesos. Pero eso implicó un proceso amplio de reforma de los sistemas educativos y una mayor relación de las diferentes instituciones. Ese proceso de homogeneización o de búsqueda de estandarización, aparte de los procesos formativos, llevó a tratar de instaurar sistemas de aseguramiento de la calidad. Sobre todo para permitir una cierta intercambio o movilidad de individuos o de personas con el mismo tipo de calificación. Estandarización de procesos quería decir que los estudiantes egresados formados en esa institución tenían el mismo tipo de capacidades que los estudiantes formados en otra institución y que por lo tanto podrían intercambiar o movilizarse de una institución a otra, que es cuando comienzan a celebrarse convenios o alianzas entre instituciones para establecer procesos formativos de acuerdo en común. Este asunto de que si se inscribía en una institución de un país, en un programa
de maestría y cursaba un semestre y luego podía hacer un siguiente semestre en otra institución, daba por supuesto que los programas eran homogéneos, tenían el mismo tipo de calidad o de estándar formativo que permitía ese tipo o la celebración de ese tipo de convenios o de alianzas entre instituciones, que podían ser a nivel regional, como en el caso de Europa, pero también a nivel internacional con otro. Entonces, ese proceso que puede considerarse de internacionalización, de intercambio entre estudiantes, pues supone previo a eso el aseguramiento de la calidad en ambas instituciones, para el caso de los alumnos. Y para el caso de los profesores, también, dado que los programas y el personal, la infraestructura, las características de esa institución cumple con cierto tipo de estándares que también permitirían cierto tipo de movilidad entre profesores de esas mismas instituciones. Entonces, tiene relación o está articulado el término de internación o una de las vertientes de la internacionalización en ese sentido con el aseguramiento de la calidad o con el proceso de acreditación. Estandarizar procesos para hacerlos homogéneos y poder establecer esta relación entre instituciones educativas de diferentes países y que parten de un supuesto común. Eso me parece que es, bueno, así sería. La segunda pregunta, me preguntaba la relación o a qué se refiere con, si es lo mismo, sociedades del conocimiento y sociedades del aprendizaje. Durante mucho tiempo, el énfasis en los procesos formativos y en las instituciones educativas estaba centrado en la manera de transmitir conocimientos, en el de enseñar. Por eso no fue gratuito que en muchos organismos e instituciones se cambiase a esto que les llamaron procesos educativos centrados en el aprendizaje, porque cayó en cuenta o se reparó en la importancia que no era, bueno, que era importante la forma de transmitir o de enseñar, pero que era mucho más importante el tema de qué es lo que realmente aprenden, qué es lo que realmente se aprende cuando se va a la escuela. Y sí, solamente en las instituciones educativas se aprende. Esto tiene que ver obviamente con la transformación de, más bien con los flujos crecientes y cúmulos de información y de conocimiento que crecieron exponencialmente en los últimos 30 o 40 años. Estos cálculos que siempre hacen y que dicen, no, pues es que el cúmulo de conocimientos y de información de los últimos 30 años supera con mucho todo lo que se hizo en los siglos anteriores. Y bueno, sí lo vemos un poco, este crecimiento vertiginoso de información y de conocimiento. Pero esto llevó justamente, por un lado, a que no solamente las instituciones educativas fuesen espacios de aprendizaje y de transmisión de conocimiento, a que otros medios le disputasen a las instituciones universitarias y a las instituciones educativas el espacio de conocimiento y de aprendizaje. Y por lo mismo cambió la noción, o más bien el énfasis ya no fue de que solamente en las instituciones educativas se aprendía, de que ya no era solamente el lugar privilegiado las instituciones educativas. Entonces, junto con el tema o la discusión de sociedades del conocimiento, más como casi como ideología, porque casi cuando se habla de sociedades del conocimiento se refiere básicamente a economías basadas en el conocimiento. Economías, o más bien a la búsqueda de economías basadas en el conocimiento. Y como ya dijimos en esas dos posiciones que había, que no se puede hablar de una sociedad o de una economía basada en el conocimiento, porque eso supondría cierto grado de homogeneidad en el conjunto de naciones y no las hay. Hay asimetrías en estas diferentes naciones. Entonces, son dos cosas distintas
sociedad del conocimiento y sociedad del aprendizaje. Van relacionados por lo del flujo o el incremento en el flujo de información y por lo que supone un proceso que también de ahí o en buena parte deriva este asunto que se llamó, que se llama aprendizaje a lo largo de la vida. Porque este asunto de que hasta, no sé, los años 80, con los procesos pautados de formación y de adquisición de un cierto nivel de habilidad y competencia profesional, como en cualquiera de las profesiones de las que se trata, parecía que se había llegado a un límite de calificación, ¿no? Pero con estos incrementos y el volumen de conocimiento se supone que nunca ya se va a dejar de aprender por esa transformación de los diferentes procesos, por esa acumulación de conocimiento y de información. Entonces, son procesos distintos, o más bien se refiere a procesos distintos, sociedades del conocimiento y sociedades del aprendizaje, pero lo más relevante es como ese énfasis en la persona y en los espacios distintos a la universidad o a los recintos educativos para aprender, ¿no? Que esa sería una de las características. Y por último, ¿me quiere repetir por favor la última? Más bien que fue la primera, pero... El concepto de economía del conocimiento y la categoría que utiliza Manuel Castells, entre otros, de capitalismo informacional. ¿Cómo lo agarramos eso? Economía del conocimiento y capitalismo informacional. No, la verdad no sabría cómo hacer esa, le podría hacer una cosa baja, pero la verdad que no sabría cómo relacionarlos o en qué diferenciarlos o cómo complementar, ¿no? Estas dos asuntos, el de economía basada en el conocimiento y el de capitalismo informacional. Más allá de que está comandada el progreso de naciones industrializadas en este tipo de trabajo y esa noción ideológica que surge en esas naciones, pero que permea el conjunto, más allá de acumulación o de búsqueda de riqueza, no, la verdad que no sabría qué responder a esa pregunta. ¿Perdón? No, no sé, a lo mejor si tiene alguna hipótesis o algún tipo de... Sí, no, porque la verdad no sabría yo qué responder o cómo responder a esta relación, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues es casi todo el libro. Sí, bueno, es que es muy complicado, la verdad que es... Bueno, no, yo no sabría qué responder a eso. Bueno, pues a ver si hay otra pregunta o comentario por ahí. A ver, Mariet y luego Vladimir. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, a mí me gustaría preguntarle cuál sería a su consideración el punto de partida para comenzar la consolidación de un sistema de ciencia y tecnología en México. No sé si coincida conmigo, pero a mi parecer el punto de partida sería el impulso al posgrado, puesto que la formación de doctores y de maestrantes en cualquiera de las disciplinas generaría precisamente esta importancia de la investigación de la cual usted nos habla. Creo que sería como que la punta del iceberg para consolidar un sistema de ciencia y tecnología fuerte en nuestro país, precisamente la formación de investigadores de alto nivel. Y por otra, también creo que sería, no sé qué opina sobre esto, independientemente de que se dé menos o más del Producto Interno Bruto en nuestro país, si a lo mejor el día de mañana el nuevo presidente que viene aquí a comenzar su sexenio decidiera que se le va a dar el 5%, el 3% del Producto Interno Bruto a la ciencia y la tecnología,
creo que de todas formas caeríamos en lo mismo, puesto que siento yo que el problema no está en cuánto se le dé o no, sino que haya un proyecto de Estado, no solamente sexenal, sino un proyecto a largo plazo, en donde se considere los horizontes que debe de consolidarse, o los criterios o las situaciones que hay que tomar en cuenta para que el sistema de ciencia y tecnología en México sea una realidad. Por ejemplo, hace unos días estaba yo leyendo sobre un análisis que hizo el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología sobre los posibles escenarios que México tendría hasta el 2030 en ciencia y tecnología. Entonces, pues claro que se toma ahí en cuenta lo que es el Producto Interno Bruto, la cuestión de la formación del posgrado, la planeación y los incentivos que puede dar el CONACYT a los investigadores, etcétera. Entonces, ¿cuál sería a su consideración los puntos de partida para realmente hablar de un sistema de ciencia y tecnología? Gracias. Sí, por favor, Alejandro. Bueno, o sea, yo creo que este asunto que mencionas primero, de si un punto de partida sería el de fomento, aliento, impulso al posgrado. Burton Clark, que es uno de los clásicos del sistema, de lo estudioso del sistema de educación superior, justamente decía que el punto de intersección entre la investigación y la educación superior, los sistemas de educación superior, justamente se localizaba ahí, en el posgrado, que era el eslabón que unía a ambos casos, la formación de recursos de alto nivel y eso. Y bueno, pareciera como pues casi un asunto elemental, ¿no? Pues no se puede hacer ciencia si no se tienen doctores, o sea, no se puede hacer ciencia si no se tiene personal calificado. El asunto es que tampoco es tan sencillo de resolver, o sea, en principio sí, o sea, si no tienes recursos calificados, si no tienes estudiantes, o más bien doctores, pues es como difícil tener un sistema relativamente sólido. El problema viene en que no necesariamente todos las gentes o todos los de nivel doctorado tienen o quieren o pueden realizar investigación o volverse científicos. La política pública de todos los países en la región pues ha estado pues casi polarizadamente, o sea, por un lado tratando de elevar el nivel de escolaridad de la población. Por otro, tratando de elevar el nivel de escolaridad del personal académico de las instituciones, por la manera esto que siempre se llama de la expansión fuerte de los años 60 y 70 de las instituciones educativas y que luego los profesores en el camino un poco empezaron a elevar su nivel de escolaridad, etcétera. Bueno, pues en eso ha estado centrado, tratando de elevar el nivel de escolaridad del personal y de la población y tratando de que en buena medida la mayor parte de los egresados de las licenciaturas de los sistemas de educación superior también cursen posgrado. El problema viene en cómo se orienta la población de posgrado, a qué áreas, en qué áreas de conocimiento quiere volcarse. Y que ahora se les llaman los doctorados profesionalizantes, son doctorados orientados a la habilitación, formación en capacidades de investigación o son doctorados orientados a al desarrollo profesional, a obtener una mayor habilitación profesional, no en las capacidades de investigación. Entonces, si podemos decir, pues sí, efectivamente, para el punto de partida es el desarrollo del posgrado, pero ¿cómo orientar? ¿Cómo incentivar? ¿Qué áreas alentar? Pues ahí empiezan un poco los problemas, pero pues definitivamente sí sería uno de los aspectos. En cuanto a la inversión o el financiamiento, yo me acuerdo que entrevisté a uno de los funcionarios de esta administración para pues diferentes aspectos, pero uno de ellos era el del nivel de inversión. Y él me dice, si en el próximo presupuesto de egresos nos dieran el 1%, recordemos que estaban a la mitad, ¿no? Y siguen a la mitad.
como proporción del Producto Interno Bruto, el gasto en ciencia y tecnología. Y él dice, pues si nos diesen en el próximo presupuesto el 1%, la verdad no sabríamos qué hacer con ese dinero. Dice, en buena medida, dice, y yo le digo, ¿pero cómo? Me dice, no es porque no sepamos qué podríamos hacer, sino porque las capacidades de nuestro sistema no podrían resistir ese volumen de recursos. Lo cual, efectivamente, como dices, no solamente es un asunto de recursos financieros, es de tener una orientación clara del sistema y de qué áreas se pueden desarrollar, en dónde se pueden canalizar. Y esa queja muy reiterada que tenía CONACYT de que la mayor parte de sus recursos financieros los consumía el programa de becas para estudiantes y el programa de becas para investigadores, es decir, el Sistema Nacional de Investigadores. Y la proporción más pequeña de su presupuesto era el que destinaba para los recursos, los fondos competitivos, ¿no? Esto de los fondos sectoriales, los fondos mixtos, la investigación a demanda. Y que ha estado tratando de incrementar la proporción de recursos en fondos competitivos y de tratar de disminuir los recursos fijos. Bueno, no son fijos, en realidad ese es el problema, de becas y de incentivos para investigadores. Que en algún punto me imagino yo que va a ser crisis el tema de los incentivos en el Sistema Nacional de Investigadores, porque en realidad es una proporción comparada con la población, la matrícula, el tamaño del Sistema Nacional de Investigadores es pequeña, pero ha ido creciendo exponencialmente. El punto es cuánto más puede crecer o de qué tamaño tendría que ser. Y si no puede limitarse esos recursos porque son crecientes, o sea, pues la tendencia natural de quien entra a un sistema de recompensa o de incentivos al desempeño individual, pues es de alcanzar el máximo nivel posible, ¿no? Entonces, pues si era candidato quiere nivel 1, si era candidato nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera. Y eso ha metido presión muy fuerte al Sistema Nacional de Investigadores. El congreso que celebró hace 2 años en Querétaro por primera vez y en el cual trató de hacer como un balance de lo que había logrado en estas 2 décadas, más de 2 décadas de operación del sistema, y que se propuso un cierto tipo de proceso de reforma, pero fue el primer congreso y a partir de ahí no hubo ningún tipo de iniciativa, medida de reforma al Sistema Nacional de Investigadores. No sé si para el próximo programa sectorial tenga algún tipo de contemplación. Pero bueno, lo que quería señalar es que efectivamente no es solamente un asunto de recursos financieros. Sí, creo que lo más importante, y por eso con esta pregunta que dices, ¿cuál sería el punto de partida? Me parece que uno de los asuntos fundamentales es como tener clara la orientación a la que se tendría que dirigir el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Si lo ve uno en perspectiva histórica, ha oscilado en diferentes énfasis conforme los periodos gubernamentales, conforme las presiones de las comunidades, orientándose al desarrollo de la investigación básica, enfatizando el desarrollo tecnológico, poniendo en el centro la formación de recursos, tratando de incrementar el número, etcétera. Es decir, no ha tenido como un patrón regular de desarrollo. Ha sido incremental pero irregular y ha cambiado de orientación. Entonces, ese ha sido, me parece, uno de los problemas fundamentales. Entonces, sí, creo que el tema de los recursos humanos, el tema no es solamente un asunto de recursos financieros, pero yo creo que el problema principal es el de la definición de la orientación del sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Sí. A ver, Vladimir, por favor. Sí, algo, bueno, Sí. algo rápido. Pensando en esta simetría que hay a nivel mundial en términos de las naciones y su capacidad de desarrollar la ciencia y la tecnología, si existe algún tipo de discusión sobre algún espacio común de la educación superior en América Latina o de desarrollo de la ciencia y la investigación en América Latina, pensando en regionalmente pues apuntalar o competir o posicionarse en mejores condiciones frente a las
los países que, bueno, acaparan estos rubros, ¿no? Estados Unidos, Europa y algunos otros países. Sí, adelante. No, sí, desde luego que los hay. Hace rato cuando me preguntaban sobre lo de los fondos y que no, que yo decía que no conocía en detalle, la verdad es que tampoco conozco en detalle esta intención de trabajos conjuntos. Bueno, no solamente son intención, son instituciones, convenios con nombre completo. En el documento de la OEI y en otros que no los puse como material complementario, pero que son también de esta organización, pues justamente lo que hace la misma Organización de Estados Iberoamericanos tiene al menos 2 programas importantes en materia de formación de recursos y de impulso a proyectos de investigación. Y bueno, está el famoso ECOES, ¿no? Espacio Común de Educación Superior. O sea, sí hay varios y múltiples programas tanto de investigación como de formación de recursos. Y esto que en los países pertenecientes al Mercosur han tratado de impulsar. Digo, si estás interesado en detalle de los textos, de los nombres del tipo, pues si me mandas un correo te digo la referencia para no leerles y decirles aquí los nombres, porque la verdad que también podrían sonar así, que estos sí los están citados en el programa, los nombres, ¿no? De los programas en estos diferentes ámbitos, en formación y en investigación. Y también no solamente a nivel regional, que eso es parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, sino también con el, ¿cómo se llama? El Marco 7, ¿no? El programa Marco 7. Sí, el de América Latina, el programa con Europa, ¿no? de la Unión Europea y América Latina. Que es otro que también es muy importante, sí. Y pues con recursos. Sí, y otro que es muy importante que también ya extendieron y que va a sustituir al programa Alfa, es el programa que se llama Erasmus Mundus. Y ese programa tiene varias vertientes, tiene intercambio, formación, financiamiento de proyectos y eso, ¿no? Y está en el marco iberoamericano, que es precisamente de la OI, sí, que se llama Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que es un programa que no financia investigaciones, pero financia la coordinación de redes de investigación. Entonces hay una variedad enorme de temas de todas las disciplinas y hay, no sé, como 600 grupos de investigación o algo así, ¿no? Y es solo en Iberoamérica. Y en el otro, el de América Latina, Unión Europea, América Latina, pues también son consorcios de instituciones o centros de investigación y en donde pues participan tanto de América Latina en su mayoría, pero también tienen, y casi siempre además la coordinación con países europeos. Esos, digamos, son de los más visibles, pero hay muchos. No, es un montón, es un mundo eso. Es un mundo, sí. Aunque igual también con la cosa de las dificultades en la Unión Europea y sus problemas, estaban recortando lo de los fondos para estos. Sí, porque además de eso están agencias de desarrollo de ciertos países. Por ejemplo, la de Suecia, la de Japón, y así, las de Alemania, en fin, ese tipo de organismos que también financian ciertos programas, en fin, ¿no? Sí, pero muy interesante todo ese asunto de los consorcios y de los convenios marco, de los procedimientos, ¿no? Es todo una literatura y todo un asunto relativamente complejo de entender de la cantidad de organismos involucrados en estos procesos, ¿no? ¿Qué pasó? El Politécnico lo tengo en teléfono, son 2 preguntas. No funcionó su audio de allá para acá. Ajá. Pues que sean breves, por favor, porque ya tenemos poco tiempo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opinas de los posgrados? Ajá. A ver si. ¿Qué opino de los posgrados? Vinculados con la industria. Vinculados con la industria. Como opción de formación con la industria e investigación, ya que acaban de evaluarse hace 15 días. ¿Otra vez cuál es? 50 posgrados en CONACYT
para incorporarse al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad? Y la segunda pregunta, ¿por qué en México los estudiantes de posgrado tienen poca participación en publicaciones científicas y qué hacer para promover su participación? A ver, dímela. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Y una tercera, las instituciones públicas, ¿Las qué, perdón? ¿Las qué? como Politécnico y UNAM, Ok. Sí, las IES públicas. Como Politécnico. ¿cómo podrían desarrollar estrategias de calidad para impulsar posgrados con líneas de formación novedosas? Esas son todas. Ok. Vamos por partes. Lo de la opinión sobre los posgrados vinculados que acaban de ser admitidos en el padrón. Bueno, no sé cuáles son estos posgrados. Lo que sí sé es que el PNPC, el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, pues ha sido como uno de los instrumentos que ha tratado de poner relativo orden a la proliferación de los estudios de posgrado. Primero, el padrón de posgrados se trató de concentrar única y exclusivamente en la formación en investigación y en ese tiempo le llamaron padrón de excelencia. Pero con eso dejó fuera a muchos programas de formación de posgrado. Y entonces, pues obviamente muchas instituciones que tenían procesos de formación relativamente consolidados, importantes, no orientados a la investigación, pues se inconformaron con este proceder de este tipo de evaluación de los programas de posgrado. Y entonces fue cuando se cambió el nombre de Padrón de Excelencia a Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, haciendo esa diferencia entre programas orientados a la investigación y programas orientados a la profesionalización. Si uno consulta el listado enorme enorme, pero todavía relativamente pequeño comparado con el tamaño de los programas de posgrado en el país, uno puede ver que en una de las columnas identifica si es un programa orientado a la investigación o es un programa orientado a la profesionalización. La mayoría se supone que están orientados a la investigación. Entonces, si me pregunta si estos programas que recientemente se incorporaron son programas orientados a la profesionalización, pues a lo mejor están ubicados ahí en ese casillero como programas orientados a la profesionalización. No sé, un doctorado en ingeniería o en alguna actividad tecnológica importante. Entonces, bueno, lo único que yo podría decir es cuando se trata de padrón, de programas con procesos relativamente acotados, estables, estandarizados, con cierto tipo de requisitos de formación de posgrado, pues se supone que por eso el padrón está discriminando en el conjunto de programas de posgrado. Y que si pasó esa evaluación, pues que tiene eso. Quizá cada vez también a lo mismo que con el Sistema Nacional de Investigadores, en algún punto el programa o el padrón pues va a ser de un volumen muy importante y también pues el volumen de recursos derivados de la cantidad de programas dentro de este padrón será fundamental. Pero entonces, pues en definitiva, si cumplió los requisitos, al menos los formales que hasta ahora están, pues me parece que pues así está. En todo caso, si no debiera estar, pues tendría que discutirse la forma de integración de este padrón. Pero hasta ahora pues es el único instrumento que hay para poner relativo orden en el cúmulo de programas de posgrado en el país. La segunda que me dice que por qué en este país una buena parte de estudiantes no publican en revistas, no participan en publicaciones o en las revistas. Pues bueno, yo creo que
es también una tendencia creciente y es otro tema realmente también muy apasionante y muy complicado, el del mercado de las publicaciones, el de la cantidad de revistas, el de los procesos de publicación, los tiempos, el tipo de revistas, las revistas líderes, las transferencia de conocimiento a través de este tipo de publicación. Esto es otra vuelta, la estructura de incentivos en los países, en la mayor parte de países, se impelen a publicar en revistas internacionales. Y esto quiere decir en las revistas líderes de esos, que no están, obviamente, en los países de origen. Los investigadores en general, los mejores papers que hacen, pues los mandan hacia esas, o tratan de buscar publicación en este tipo de revistas, y es pues así, y en muchas de las revistas estas inclusive cobran por publicar, no solamente es eso. Entonces, ¿por qué en México los estudiantes no publican? Pues yo diría, bueno, en buena medida habría que ver cómo, en qué tipo de publicaciones o en cuál publicaciones o de publicaciones en general. Pues yo creo que cada vez más los programas de formación pues están tratando de empujar para que los estudiantes al hacer avances en sus respectivos trabajos, pues traten de publicar esos resultados o darle salida de algún modo. Si no es en su trabajo final, que además es un muy buen ejercicio, yo creo que además eso siempre lo presiona a uno para avanzar en su trabajo, ¿no? De publicar algún avance o bien de una vez ya concluido, pues por lo menos que eso que escribió como tesis, pues tenga, si se publica como libro mejor, y si no, pues por entregas en diferentes partes. Yo estoy convencidísimo de que no es tanto que no haya dónde publicar. Yo digo que lo más complicado de lograr es tener algo para publicar. Si uno tiene algo para publicar, y esto quiere decir que reúna cierto tipo de requisitos conforme el tipo de medio en el que se quiere publicar, si cumple los requisitos que están solicitando en tal revista de reconocido prestigio, pues, o sea, el problema es tenerlo. Lo otro ya se busca y tiene un proceso y cada vez son mucho más tardados. Para publicar en una revista de la OES lleva 1 año o 1 año y medio, que es muy complicado eso. Entonces, bueno, yo creo que son muchos los factores que están detrás de esto de por qué no publican los estudiantes, pero yo les vuelvo a decir, para mí lo complicado es tener el texto para publicar. De darle salida en publicación hay múltiples formas y cada vez va a ser mucho más el de la publicación digital, ¿no? Que eso, las revistas digitales cada vez son mayor y están teniendo procesos realmente selectivos y de reconocimiento variado. Entonces, pues esa es también otra posibilidad. Y la última, que me dice, ¿cómo podrían las instituciones de educación superior públicas desarrollar estrategias de calidad con líneas de formación novedosa? Bueno, yo no sé si se refiere a materias, áreas de conocimiento o a formas a diferentes tipos de formación. Si se refiere a áreas de conocimiento, pues yo creo que en buena medida algunas de las instituciones están avanzando hacia allá. Estas nuevas licenciaturas en nuevas áreas de conocimiento, como la licenciatura en genómica de acá, de esta universidad, y otras más que tienen, y no solamente esta universidad, sino muchas, están tratando de avanzar hacia allá. Cuando les decía esto de las tecnologías convergentes, pasa a través de estos procesos de formación y a través de la formación de diferentes equipos. Entonces, no son tan visibles, no son en el volumen que podría ser deseable, no son en todas las instituciones, pero en varias hay como este tipo de intentos, de procesos de formación. Si se trata de este asunto de nuevas áreas de formación. Si se trata de formas de transmisión o de nuevas estrategias de formación, pues la verdad es que no tendría mucha idea, porque yo creo que sigue siendo todavía una formación pues muy como ha sido siempre. Se ha modificado ligeramente. Esto que siempre dicen de que si un médico del siglo XIX se levantara, se reviviera y estuviera en una sala de operaciones, no sabría qué hacer porque no conocería el manejo de los diferentes instrumentos que hay, ¿no? Los electrocardiogramas, electroencefalograma, lo de estas tomografías, lo de la lamparoscopía, etcétera, etcétera. No sabría cómo. Pero si un profesor del siglo XIX se para en un aula, pues tranquilamente podría, como yo, estar hablando y dar su clase, que no se ha transformado grandemente.
Obviamente ahí hay que matizarlo, porque la cosa de esto del PowerPoint y la transmisión que ustedes puedan ver o que estén conectados, pues es un indicador de que tampoco están así, ¿no? Porque sí ha cambiado la cosa. ¿En qué medida eso? Bueno, entonces no sé a cuál se refería de las dos, pero en mi opinión, pues ahí están esas dos asuntos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya terminamos, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes y a quienes estuvieron en las distintas sedes. Nos vemos el próximo viernes. Un gusto y muchas gracias por asistir. Muy bien, Canales. Aquí está tu